Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Volvemos con una nueva edición de la innovación en el centro, en este caso en la edición que vamos a lanzar para abril, y tenemos el placer de presentaros a Esther Rizo, que será en esta ocasión quien nos acompañará en esta conversación sobre todo lo que tiene que ver con el ecosistema innovador. Y bueno, Esther, lo primero, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Para mí también. Y bueno, os voy a contar un poco acerca de Esther. Seguro que ya luego podría contar o puede contar más, matizarnos o ampliar información. Ya sabéis que aquí todas las personas que vienen tienen un recorrido muy amplio. Y bueno, pues voy a ir, Esther, si te parece, con como estos puntos más importantes y si quieres a partir de ahí añadir. Perfecto. Bueno, Esther es investigadora, es también diseñadora, docente y autora, de hecho, de este libro que veis aquí, más que diseño de experiencia UX, Life Centered Design, para productos y servicios. Hablaremos, Esther, de Life Centered Design. Nos encantará que nos comentes. Y bueno, pues también aparte de todo eso, Esther, yo sé que haces muchas otras cosas. Si quieres destacar alguna de todas ellas. Bueno, es que, claro, es que como queda muy encorsetado, ¿no? En lo de autora, investigadora, docente, pero sí, es que son los cuatro campos, direcciones que tengo abiertas ahora. Y bueno, con lo de escribir el libro que me lo ofreció ESIC, la editorial ESIC, que es donde doy clase de arquitectura de la información y usabilidad, pues ya me enganchó lo de investigar, ¿no? Y entonces ahora ya me he metido en el doctorado también y quiero investigar sobre experiencia de usuario, no solo con interfaces, sino con Synthetic Media, que es esto creado por inteligencia artificial, o sea que también me estoy metiendo ahí en nuevas tecnologías, ¿no? Que desde el 2020 la inteligencia artificial está viviendo un momento muy interesante con esto de las redes neuronales generativas y tal. Y bueno, y mantengo mi consultoría de diseño digital, que estoy muy contenta porque se está yendo en la dirección de todo el sector social. Sobre todo me llaman instituciones que trabajan con pequeñas ONGs a nivel, son ONGs que están a nivel local trabajando en campos como igualdad de género o la pobreza directamente, las migraciones, los refugiados. Y pues tengo la suerte de hacerles pues de visualización de sus datos, hasta diseño también de páginas web o de herramientas digitales más educacionales. Entonces, pues es muy motivante, ¿no? Que tenga esa parte de impacto social todo lo que haces. Y bueno, y de vez en cuando también corporaciones que están más tipo e-commerce o que están más en el sector más comercial. Le doy un poco a todo, pero sí tengo la suerte de que me estoy centrando en el sector social. Muy interesante, Esther. Claro, mucho que hablar ahí porque de hecho comentábamos también con Esther Paniagua hace un par de ediciones la importancia que también desde Design Thinking España compartimos de generar un impacto positivo cuando estás innovando, ¿no? O directamente que la innovación, Esther lo comentaba así, tiene que estar vinculada a la mejora en la vida de las personas. Bueno, pues así un poco lo comentamos en esa edición, la parte de innovación. Ahora yo, como siempre hacemos, primera pregunta, voy a preguntarte también qué es para ti, Esther, la innovación. ¿Cómo la definirías? Bueno, tampoco voy a aportar aquí nada nuevo porque ya lo hemos dicho todo, yo creo, todos, las personas además que vienen a este podcast, pues creo que ya, yo me he escuchado todos y creo que ya han dado todas las definiciones posibles, pero bueno, para mí la más sencilla y la que lo engloba también bastante todo es la de pues, solucionar un problema de una forma creativa, ¿no? O sea, de una forma que no se haya hecho antes. Pero creo que la parte interesante de innovar es, llevémonoslo a la humanización de qué es innovar, que es ser creativo, ¿no? Y bueno, pues las empresas lo están empezando a hacer muy bien, ¿no? Porque están adoptando este tipo de metodologías de design, bueno, empezando, ya llevamos muchos años, ¿no? Pero de design thinking quería decir, o pues llevar esos momentos de brainstorming, de ideación, de perderle el miedo a dibujar aunque no hayas dibujado nunca, ¿no? Pero creo que hay una parte muy importante de ser creativo que es la de tener los ojos abiertos, que suena así como muy general, pero que va hilada o la razón por la que hay que tener los ojos abiertos sería esa serendipia
que los artistas hablamos mucho y también los inventores o inventoras más técnicos o ingenieros sí que conocen esta circunstancia que se da, ¿no? En el proceso, que es tú estás buscando en una dirección y de repente te aparece algo totalmente que no, ni siquiera se te había pasado por la cabeza, o de casualidad te encuentras con algo que dices, ah, no, pero si la solución es más bien esto, ¿no? Y entonces eso, junto a la capacidad que suelen tener las personas creativas de hacerse preguntas, que lo de hacerse preguntas también está muy hablado, pero el fin al final es lo de tú te haces preguntas para descifrar unas certezas, ¿no? De qué es lo que es la realidad en la que nos estamos moviendo en este proyecto, en este producto, en este servicio. Y cuando ya tienes las certezas descifradas, pues te imaginas otros mundos o te imaginas otras posibilidades ahí. O incluso algo que a mí también me parece muy, muy acertado es que crees algo en lo que el mundo se refleje. O sea, que estés totalmente síncrono a lo que está pasando en tu tiempo con esa creación, con esa invención que, que te has propuesto generar, ¿no? Porque es al final lo que es ser innovador. Ese es el otro tema, ¿no? Que se puede abrir, que es innovación es inventar. O sea, toda la vida lo hemos llamado inventar al final, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo entendíamos muy bien en el Renacimiento con Da Vinci, que lo hacía un poco todo, ¿no? Total. Y, y ahora de repente pues, se nos ha dividido en, no, pues hay unos genios que se conectan por internet y a través de open source y estas nuevas tecnologías pues inventan cosas, ¿no? Luego también están las empresas, por otro lado, que normalmente les mueve un potencial más comercial, pero que también hacen inventos maravillosos que nos solucionan problemas sociales y de humanidad fuertes, ¿no? Pero quiero que no nos olvidemos pues que viene de ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en diseño sí que se habla de heurística, que Y de es, sesgos, de heurística y de sesgos se habla. claro, bueno, pero yo diría heurística, es que claro, heurística es una palabra tan grande, pero en realidad si lo llevas a la raíz, viene de la palabra eureka, de lo he encontrado, ¿no? Pues claro, lo que pasa que en diseño, como Nielsen nos creó esas reglas de la heurística, ¿no? Del diseño, que ya se han quedado un poquito, yo creo, en mi opinión, obsoletas, porque esto fue para cuando tenías las primeras interacciones humano-máquina, pues vamos a crear unos parámetros para decir, no, si los cumples, pues funcionará. Pero ya estamos mucho más alejados de todo eso, ahora es más que yo creo que concentrarse en esa serendipia, en ese descifrar certezas, en ese momento de lo he encontrado, el eureka y todo esto, pues que todavía no ha llegado tanto a la empresa esta parte, ¿no? Y que se queda ahí en los artistas y en los inventores genios y que creo que ahora las empresas, las startups, por ejemplo, son los nuevos inventores, ¿no? De hoy en día. Entonces, es interesante verlo desde esta perspectiva, creo. Y lo que me gusta mucho de que me hayas invitado a tu podcast es que vosotros siempre habláis de innovación hilada al emprendimiento, ¿no? Y esto es puro ser el inventor o inventora de hoy en día. Da igual si seas ingeniero, artista, empresa, startup o lo que seas, ¿no? Bueno, Y, claro, muchas cosas, Esther. Lo que comentas me lleva a un montón de lugares. Nosotros hablamos de la parte de emprendimiento y, bueno, también podría ser de emprendimiento. Nosotros trabajamos con empresas de todo tipo, de hecho, con muy grandes multinacionales. Pero es verdad que el espíritu que mantenemos en el equipo, de alguna manera, es el de emprender e intraemprender. De hecho, bueno, nosotros también hemos emprendido, ¿no? Con un proyecto. Y aparte, claro que aquí tendríamos un tema largo, a ver tú qué opinas al respecto, está la cuestión de que el espíritu de las grandes empresas de hoy tecnológicas tiene que ver con una cultura de startups. Es decir, Amazon tiene una cultura de startup, la mantiene lógicamente, ¿no? Toda esta parte de ser ágiles, toda esta parte también de estar constantemente un poco en beta, en laboratorio, Google con su cementerio de ideas. Y yo creo que esto tiene todo el sentido, o como tú dices, que lo vayan adquiriendo nuevas empresas, porque es que el paradigma empuja, ¿no? Esto también lo hablamos muchas veces en los programas.
Claro, pero te empuja porque es que tú antes podías estar mucho tiempo con una propuesta de valor en la que nadie te iba a toser, sencillamente por, bueno, por un poco el contexto, ¿no? Incluso en negocios pequeños de un barrio, yo siempre hablo de la papelería, ¿no? En mi barrio había una papelería en la que nunca te atendían bien, pero daba igual, porque como era la papelería que tenía más cosas y a la que todo el mundo podía ir porque otros estaban más lejos, claro, pero esto ahora mismo es muy poco comprensible para las personas que nos escuchan y han vivido desde otro lugar. Y aparte, o sea, no es sostenible porque ya empezando, que tú también trabajas en la parte digital, empezando por el e-commerce directamente hace que la localización de lo mismo, y antes se ponían negocios, se hacían estudios de mercado para ver en qué punto, ¿no? de la ciudad era más interesante poner algo. Entonces, toda esta parte de emprendimiento, tal cual lo dices, creo que las empresas que mantienen ese espíritu emprendedor, ese espíritu innovador de inventar, también son las que tienen más visos de sobrevivir. A mí también me hace mucha gracia como ahora, antes era, sacamos un anuncio en la tele y luego nos hacemos digitales. Y ahora es, la gente se hace digital, o sea, parte de un emprendimiento en el que lo digital es la base y luego de repente sales en la tele, ¿no? Como TripAdvisor. Yo veo poco la tele, pero cuando lo he visto me ha sorprendido, ¿no? Ver cómo, o Foursquare de repente lo tienes también puesto en mamparas. Así que bueno, Esther, muchas cosas las que abres y de todas ellas, pues mira, la parte de creatividad que a mí me encanta, la de serendipia, si quieres profundizar estaría bien o si prefieres también introducir la parte de Life Centered Design, que me parece muy interesante, y vincularlo incluso con la creatividad, porque nuestros abuelos, de hecho, también eran, como dices tú, muy buenos inventores, ¿no? Y también inventaban para su propia vida. Así que bueno, ahí te lo dejo, Esther, que todos los hilos que has tirado ahí me gustan y me parece que eran para mucho para que tú sigas por ahí, por donde prefieras. Bueno, totalmente de acuerdo con lo de que los inventores, nuestros abuelos inventando, sí, era como más orgánico antes, ¿no? Sí. Pero bueno, lo de Life Center Design, pues es también una evolución lógica de, pues lo que estabas hablando de la publicidad antes era la que, digamos, se llevaba el grosso de todo esto. En una empresa, el departamento de marketing o de publicidad, bueno, más bien se llamaba publicidad antes, ¿no? Pues claro, era lo importante porque tú creabas el producto que tú querías y luego se lo vendías a la gente, pero ahora ya luego nos pasamos al tema de, no, vamos a ver qué necesita el usuario y entonces ya el producto que creemos pues ya cumple sus necesidades, no tenemos que venderle nada, ¿no? Pero es que ya, como no paramos de transformarnos, ¿no? Esto a lo mejor era más la parte de transformación digital, pues que ahora estamos transformándonos a ser súper ágiles, a ser sostenibles, a ser sociales, a tener una cultura en la que todo el mundo se sienta cómodo. Y entonces, pues ahora estamos pasando a no solo un usuario y su comodidad individual y que también va mucho con ese capitalismo que se está, yo creo, terminando un poco, ¿no? De comprar por comprar, sino como tener más información de quién es esa empresa a la que le estás comprando y qué vas a hacer luego con ese producto, si va a ser duradero o no, o qué impacto está creando en el medio ambiente y todas estas cosas, pues ya son tan importantes que pues no tiene sentido seguir diciendo diseño centrado en el usuario, ¿no? Y entonces, pues yo no soy la que me he inventado el término, para nada, ya se está hablando de... creo que, o sea, en el libro lo pongo un poco como que viene del social, o sí, como Society Centered Design, ¿no? Primero te fijas en que no somos uno, somos comunidades, ¿no? Y entonces, pues, hay un impacto no solo en la comunidad del usuario, sino en la que crea el producto, en tus trabajadores y en los secundarios y terciarios, ¿no? De dónde estás sacando los materiales, ¿no? Ahora que hay unas crisis horribles con el tema de materias primas y tal, pues todo esto es lo que hay que tener en cuenta y entonces, pues, ¿cómo lo englobas? Pues Life Center Design, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, como en el libro, por ejemplo, la primera mitad nos está dando ya todas las herramientas que hemos venido utilizando hasta ahora en el típico proceso de pues, Mm, empatizar, idear, sí. prototipar, tal. Digamos que yo propongo unas, pero que estoy abierta a que la gente siga proponiendo y me encantaría que personas como tú o la comunidad que escucháis esto, me escribáis LinkedIn o lo que sea, diciendo, pues esto también podría ser una herramienta
que va con la mentalidad de Life Center, pues porque yo pues he cogido 4, ¿no? Que es el pensamiento sistémico, ¿no? El verlo todo de una forma más holística, que es bastante complicado y que hay que ejercitarlo porque no es que te pongas a hacer un esquemita en el cuaderno, sino que es un estudio, necesitas datos, necesitas tener muchos perfiles de tu empresa que te ayuden a crear ese esquema de cuál es el impacto que estás creando y por qué y dónde se genera y qué cambios podrían crear nuevas dinámicas, por ejemplo, y cosas así. También, por ejemplo, está el Cinefin Framework, que no lo pude traducir al español, pero que es un sistema relativamente nuevo para categorizar frente a qué tipo de problema te estás enfrentando, porque a lo mejor si es simple lo solucionas con un profesional que ya ha hecho 1000 veces ese trabajo, ¿no? Si es complejo, igual necesitas utilizar unas metodologías como las que utilizamos de Lean UX o de Design Thinking, lo que sea. Pero si es aún más complicado, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es pues testar primero, o incluso llega un punto en el que la situación es tan caótica que lo que te dicen es primero actúa, luego reflexiona sobre qué es lo que has hecho y prepárate para futuras, que es en lo que estamos muy ahora, ¿no? Con este tipo de Total. guerras, pandemias, transformaciones, cambios, eso, lo del lockdown que nos hicieron en la pandemia, por ejemplo, este tipo de cosas, pues cambia mucho la realidad. Pues bueno, he ido recogiendo aquí, Esther, lo primero que, oye, recojo el guante. Nosotros también, aparte, estamos diseñando herramientas. De hecho, vamos, hay algunas por ahí que también compartiremos. Y yo, de hecho, a nivel personal, así que encantado también de compartirlas contigo y que las veas y nos des tu valoración. Y luego también otra cosa que me parece interesante en relación a lo que comentabas, a ver tú cómo lo ves, es que al final todas estas herramientas, estas metodologías, lo que te permiten o lo que te deben permitir, o yo creo que es un lugar al que ir que luego te va a dar mucho, es la calidad de las conversaciones que generas Uh-huh. y también la capacidad de organizar toda esa información, simplificarla yendo de lo general a lo particular y encontrar un entregable accionable también que nos permita, como tú decías, después ponernos en marcha en un tiempo relativamente corto y luego, que eso creo que siempre estará para nosotros como diseñadores estratégicos eh, y al final siempre que estás tratando de lanzar un producto o un servicio, reflexionar para mejorar. Creo que esto es lo que hablamos al principio, ese espíritu, vamos a llamarlo, emprendedor, ¿no? O que mantienen estas empresas de, no, si es que yo soy consciente de que lo que voy a tener que hacer es, por el camino, generar esos cambios, reflexionar constantemente, aprender, que al final es la iteración del design thinking, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hablamos mucho también ahora, de hecho también estamos empezando a lanzar cursos de lo que llamamos el mindset innovador, que tiene que ver con estas cuestiones de que está genial, hay metodologías superpotentes, herramientas también como las que hablamos, pero oye, ¿cómo abordas tú el empleo de esas herramientas? ¿Cómo abordas tú su utilización? Porque claro, tú lo comentabas, ¿no? Es difícil a veces, sobre todo también por el lugar desde donde venimos, atreverte a dar muchas ideas e ideas que aparentemente pueden no tener sentido delante de un grupo. Bueno, quiero decir, es algo con lo que nos encontramos, ¿no? Y yo mismo, que empecé mi carrera en publicidad, también tenía ciertos reparos en el momento de dar ideas que podían parecer demasiado extrañas, pero claro, en realidad la incorporación de ese mindset que te dice, no, no, pero tú entiendes que todas las ideas, sobre todo en este punto en el que estamos en momentos, que es la divergencia, es que han de darse. Uh-huh. Es que es de esa cantidad desde donde luego podremos ir tomando unas, sumarlas con otras de alguna manera o inspirarnos, construir sobre ellas. Es decir, toda esta parte, ¿no? Y no sé qué piensas tú, Esther, en este momento en el que vivimos, además estando, por ejemplo, como sabemos que están, claro, las personas que trabajan en empresas con, por un lado, esta fuerza que les lleva a innovar y por otro, esta otra fuerza que les lleva a mantener unos buenos resultados, ¿no? A veces lo complicado que es, a nivel individual, pero también a nivel corporativo, asumir que debes afrontar los procesos de innovación con una mentalidad que responda a ellos, es decir, una mentalidad innovadora, pero claro, eso va a implicar que empieces a hacer cosas distintas o que te enfrentes a unas incertidumbres, a la incertidumbre en mayúsculas, que al final es con lo que estamos siempre, ¿no? Que te van a tener que confrontar con el hecho de que no todo lo que empieces a hacer va a salir bien o que a lo mejor una vez que lo hagas te va a tocar reflexionar muchísimo
e iterar muchísimo. Entonces, no sé, Esther, esto tú también como diseñadora, por lo que ves, o también que esto lo podemos introducir después, los propios alumnos que tú tienes y alumnas, ¿no? A los que das clase, ¿cómo ves tú que este tipo de nuevo paradigma, en cierto modo, también de mindset necesario para el mundo en el que vivimos hoy en día, en relación a productos, servicios, procesos, cómo ves tú que se puede potenciar y cómo tus propios alumnos ves que reaccionan ante ello? Mm. Bueno, justo el design thinking y este tipo de metodologías que parecemos todos como la iglesia de pregonando siempre estos discursos como, pero es que es verdad que funcionan y creo que la razón por la que funciona es justo este problema que estabas planteando tú ahora, que es no es una persona teniendo una idea y convenciendo al resto de gente. O sea, de hecho, el gran potencial de estas metodologías es que todo el mundo cree que ha colaborado o por lo menos si se hace bien, Qué si tú bueno, me encanta eso, Esther. has Perdona, hecho tu taller bien. me encanta. O sea, esto, Esther, me encanta. Por eso paro, ¿eh? Sigue ahí, pero esto está súper bien. La parte Claro, es de que, sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Que tú has exacto, muy contribuido importante. con todo lo que eso supone luego para ti, como, pues si estás trabajando como trabajador, como alumno. Porque es que yo creo que las cosas buenas surgen desde la sensación de que cada una tenemos algo que aportar y construimos. Bueno, es que me ha gustado tanto, Esther, que por eso te he interrumpido, ¿eh? Bueno, es Pero que sigue, yo, estoy súper de acuerdo. es que creo que te está dando la emoción que yo sentí también cuando, después de haber aguantado pues mucha presión en empresas con estructuras muy jerarquizadas, ¿no? De, jolín, ahora tengo que volver a explicarle al siguiente paso por qué estamos haciendo esto y no sé qué. Y entonces cuando yo tuve la suerte de tener amigos en una agencia que solo se dedica a hacer design sprints en Berlín, y entonces vi las dinámicas y vi lo bien que salía todo como corridito, ¿no? Como de cuando ya terminas el taller, todo el mundo sabe lo que se va a hacer, todo el mundo tiene la sensación de que ha aportado algo a eso que se va a hacer. Y entonces, pues yo lo utilizo tanto, o lo intento utilizar tanto con grandes corporaciones para que quieren crear como estos proyectos de startup dentro de la corporación y entonces están muy abiertos a meter estas nuevas metodologías, pero también con clientes de... Me acuerdo cuando hicimos la página web de Pantarrey, que es una librería del centro de Madrid, y que yo quería, o sea, a mí me contrataron solo como UX y yo lo que quería era involucrar a las dos dueñas, que son un amor y que tienen unas ideas increíbles, pero claro, también había un ingeniero y también había la diseñadora y también estaba el dueño de la agencia en ese workshop. Entonces, teníamos todos una cantidad de buenas ideas y de cada uno centrándose en lo que conectaba con su área, que al final pues te ahorras muchísimo tiempo en discusiones y que luego encima nadie va a ganar o perder, porque digamos que lo vas a testar y vas a comprobar si funciona o no. Y además, si tú ya has preparado a la gente en ese mindset, esa mentalidad que rodea al diseño digital de ahora, pues ellos ya van preparados para que a lo mejor hay que hacer una iteración, dos, tres, las que haga falta hasta encontrar de verdad lo que funciona. Entonces, pues a mí, no sé, me parece un espacio seguro en el que trabajar, ¿no? Eso está súper bien y me lleva por un lado, nosotros facilitamos mucho este tipo de talleres, en los propios cursos también enseñamos a facilitar, tenemos que facilitar a nuestros alumnos para que lleven a cabo el proceso completo de Design Thinking en torno a un reto desde el que parten, ¿no? Y acaban generando soluciones y validándolas. Y el aprendizaje después de años también tiene mucho que ver con esto, Esther, que es que además, tal y como lo has expresado, ha sido también como un momento ahí de qué bien he encontrado, ¿no? O cómo he conectado yo con ello, que es la parte de, efectivamente, en nuestros cursos también, es algo que, en lo que ponemos mucha atención, en los workshops, estamos siempre muy atentos a que todas las personas que están participando realmente sientan que están aportando, porque hay una diferencia abismal cuando ves una persona que está empezando a entrar en el proceso. Por suerte es verdad que tenemos alumnas y alumnos que vienen con muchas ganas y vamos, estamos encantados. Nos sentimos súper afortunados por cómo se implican, pero es verdad que lógicamente son procesos por ese mindset en los que vas entrando con mayor o menor velocidad, ¿no? Pero el ver la diferencia que hay cuando alguien ya está completamente involucrado en lo que está haciendo, ¿no? Desde estas reglas del juego de la innovación, que bueno, al final son reglas que tienen que ver con lo que estamos contando. Construye sobre las ideas de los demás, no digas frases matadoras, es decir, permite que el flow continúe. Pero qué magia hay al final cuando todas las personas que están ahí involucradas sienten que son partícipes de algo
y que se ha construido así. Y te digo más, también con un cliente hace poco, un cliente grande, tuvimos un workshop en el que los protagonistas de ese workshop fueron sus propios clientes y al serlo también se produce también esa parte mágica de qué de cosas me está diciendo mi cliente, qué actitud tan positiva tengo yo de escucha, entendiendo también lo que es importante para ellos, para mi usuario, y cómo también este usuario, una vez que le das la voz, se remanga y se pone a diseñar, que también es un proceso que sabemos que cognitivamente supone un esfuerzo. Entonces, todo esto creo que es encontrar unos espacios en los que también quizás sea un society design en un nivel más micro o más macro, en el que siempre que se participa, siempre que sientes que tienes una voz y que eso va a ir a alguna parte, hay unas conexiones muy grandes entre cada uno de los actores involucrados y al final acabas generando algo mayor, ¿no? Entonces también ahí me llevabas a esta parte de, bueno, ¿qué experiencia estás viviendo también cuando estás siendo co-creador, co-creadora de productos y servicios? Porque también si eso se hace bien, cambia mucho todo, ¿no? Y acabas sintiendo que, bueno, pues esto también que hablamos ahora, de que no eres un cliente o las grandes empresas también si hacen que tú participes de sus decisiones, pues también tú sientas que al final la relación con ellas es diferente. Sí, sí, sí. O sea, es que al final es lo que tú decías antes, de se trata de mantener una conversación, pero hay muchas veces, pues, bueno, hay con gente con la que fluye, ¿no? Tú y yo no Ujú. nos conocemos casi nada y estamos hablando y podríamos estar, me da la sensación de mucho A mí tiempo también. A mí hablando, también. pero hay a veces que no fluye, ¿no? O, bueno, pues somos humanos y entonces esto te ayuda y, no, y la conversación que no sea también solo a través de las palabras, ¿no? Porque antes se hacía mucho, ¿no? El diseñador interrogando al cliente, ¿no? De pregúntale, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu no sé qué? Que, que sí que hay que seguir haciendo un poco eso, pero si lo hacemos en un ambiente así más de co-creación, nos estamos preguntando un poco todos a todos, ¿no? Y bueno, al final, si tú eres la persona que estás impartiendo el workshop, seguramente tú seas solamente un facilitador, entonces no te tienes que estar preocupando tanto de qué voy a diseñar o qué idea voy a tener, sino de hacer ese rol que tú decías también de asegurarte que todo el mundo se está sintiendo seguro y tal, porque lo habrás visto seguramente si has tenido talleres con empresas que siempre, pues yo que sé, hay gente más de la parte de negocios o el ingeniero que le da un poco vergüenza pues o ponerse a dibujar o tal y al final se dan cuenta de lo importante que también es pensar con imágenes y que no es, y yo soy la primera que empieza a dibujar mal, por ejemplo, para que se sientan cómodos de si yo he hecho este garabato, tú puedes hacer el garabato que tú quieras y Viniendo de se Bellas Artes, Esther, que eso no lo he claro. comentado, viniendo de Bellas Artes, como vienes. Sí, no, pero eso es un poco, yo tampoco te creas que dibujo muy bien al 100%, pero porque claro, las bellas artes son muchas cosas, pero intento transmitirles ese, lo que sí que creo que se me da bien es pensar con imágenes y visualizar ideas y cosas así que tenemos en la cabeza, ¿no? Y entonces, pues creo que les transmito ese espacio de confianza que es tan importante y se sienten bien y les sale, al final casi que empleamos tanto tiempo durante el curso en esta parte de cómo sacar tu creatividad, porque ellos son alumnos de una escuela de negocios y entonces están formadísimos y enteradísimos de todo lo que pasa, de cómo medir, Mm, de emprender, sí, sí, qué claro. departamentos, quién se ocupa de qué, todo esto, pero no han liberado tanto la parte creativa. Y entonces lo empleamos tanto que al final del curso tengo ideazas que me encantaría llevar a un hackathon o que me encantaría llevar a una empresa real, a un pitch de inversores o algo así. Y no tanto en, venga, pues sí, abrimos Figma, que es la herramienta que utilizamos Sí. para diseñar interfaces, pero no tanto en esa parte, porque yo creo que es lo que se pueden llevar al futuro de una empresa, aunque no sean diseñadores, que hay algunos que ya están motivados de por sí, sí que se meten a la tipografía, el color, el no sé qué, pero esto te lo puedes llevar para siempre, lo de, o sea, empezar a pensar más con imágenes y a visualizar las cosas en cuanto te vienen a la mente, sí. Qué importante, ¿no? Porque es verdad que no se desarrolla normalmente esa parte. No es toda esta parte de hemisferios que hablamos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver de hemisferios cerebrales, de cómo luego el derecho se corresponde con la parte más intuitiva, también el izquierdo la racional, también la parte visual, cómo está integrada en un caso y no en otro tanto. Y es verdad que no estamos acostumbrados, pero luego qué importante también es, a ver, esto tú cómo lo ves, Esther, pero también precisamente por los procesos de los que estamos hablando, el que tú seas capaz de forma muy sencilla
de trasladar una idea a un dibujo. Mm, De hecho, te digo más, yo también soy docente, no es la parte que más hago, ¿no? Pero a veces me gusta trabajar con institutos y se me da la oportunidad para hacerlo. Y alguna vez hemos hecho ejercicios que tienen que ver con el Pictionary dentro del proceso de Design Thinking, porque te das cuenta de cómo cuando eres capaz de conceptualizar a través de un dibujo esa comunicación de la que estamos hablando, ese también ir haciendo ideas para luego poder refinarlas en un caso o no, te permite tener herramientas encima de la mesa desde las que fluir también más y acabar haciendo que esas ideas vayan tomando forma, ¿no? Porque también el proceso es así, no, también es saber qué piensas tú de esto, Esther, pero también de alguna manera, tal y como se nos han dicho a lo mejor más las cosas en nuestra generación o simplemente estaba en el ambiente, parece que tener una buena idea es algo que de repente aparece y la gente, hay gente que tiene buenas ideas y hay gente que tiene malas ideas. No vale el, oye, hay gente que tiene muy buenas ideas, que tiene una idea excelente que ha tenido después de haber hecho otras 90 que son malas, o no hay personas que tienen muchas ideas malas, pero de repente un buen día tiene una muy buena idea, ¿no? ujú. Entonces, claro, toda esta parte de ejercitar, toda esta parte de asumir también, que es que hay un desarrollo de un músculo de la creatividad, que la creatividad es un proceso, pues también creo que es algo que hay que incorporar, porque si no es complicado acabar realmente teniendo unas ideas, básicamente porque tú aceleras ese proceso de idear, pero al mismo tiempo pones ese freno del miedo de qué sucederá si soy una persona que no tiene siempre buenas ideas y entonces se me dirá que esto no funciona, ¿no? O sea, Mm, ¿cómo ves tú esto, Esther? Porque en la parte educativa también estamos en intentar decirles, pero es que atreveros, porque además no claro, pasa nada, atreveros, estamos en una clase, ¿no? Dar muchas claro. ideas. Y yo a veces tengo alumnos súper bloqueados, es que la mayoría me dicen, es que no me considero creativo, alumnos y alumnas. Bueno, es que es por donde tú ibas, todo el mundo es creativo y bueno, lo que dijo Tom Kelly, ¿no? Los de IDEO que escriben estos libros tan Tan sobre la chulos. creatividad que te inspiran muchísimo, ¿no? Pues que es un músculo, ¿no? Pues yo lo comparo mucho con lo de con el ejercicio de meditar, ¿no? Porque Ujú. hay mucha gente que dice, a mí con lo de meditar no me funciona, yo no puedo estar ahí 10 minutos sin pensar en nada o intentando ver qué pasa por mi cabeza. Bueno, pues lo has intentado 2 veces, obviamente a la tercera no te va a salir bien. Y esto es lo mismo, la creatividad o el dibujar, visualizar las cosas que tienes en tu cabeza es un músculo que tú vas ejercitando, entonces te tienes que proponer a lo mejor ejercicios del tipo, pues todos los días voy a hacer una visualización de algo o voy a dibujar mi taza que tengo aquí encima de la mesa o algo así para perderle el miedo a que ahora además se está acentuando, ese miedo al boli con el papel, que es una cosa súper sencilla, pero que yo el día que llego a la clase y les digo guardar los ordenadores y hoy solo vamos a hacer la parte de ideación los 8 locos, les encanta ese ejercicio, pero lo pasan también mal porque no están habituados y se dan cuenta de, pues eso, estás tú solo enfrente del papel en blanco, que es el típico problema que ha tenido el artista o el inventor toda la vida y Total. que creo que, bueno, pues ya que nos estamos llevando estos métodos del arte y de la invención a la empresa, pues recalcar que si lo estamos llevando a la empresa es porque esas personas que a lo mejor se han centrado en negocio o en ingeniería o en algo más técnico no han ejercitado la creatividad, pero no significa para nada que no vayan a traer buenas ideas. Y de hecho, en Bellas Artes, ahora que estoy volviendo a la Complu a encontrarme con mi Ujú. casa, ¿no? Cuando yo podía ser solo eso, de venga, ¿qué me apetece crear esto? Ahora mismo se están haciendo unas sinergias con tecnología y arte increíbles que pues a mí me parece que salen cosas muchísimo más potentes solo de hacer esta combinación, ¿no? Y en la empresa, como que parece que los artistas estamos un poco vetados de, uff, esto es demasiado en las nubes o tal, pero luego, sin embargo, nos roban todas estas metodologías que están intentando llevarte ahí, al mundo de la creatividad y del arte, ¿no? Y ahora también tengo que, para ser justa con todos, también me gustaría decir que el mundo del arte tampoco ha sido muy generoso, no deja entrar a mucha gente, no deja entrar tampoco a la empresa. Ahora, por ejemplo, el Reina Sofía está haciendo unas charlas que son interesantísimas de transformación a través del arte, ¿no? Porque se habla de transformar, las empresas son las que están transformando nuestro mundo y el arte, que está lleno de gente que se cuestiona cómo debería ser el mundo, ¿no? Que el artista y los filósofos somos los que siempre tiramos por ahí, de vamos a romper todo lo que hay
y ver si se podría hacer de otra forma. Y entonces, pues museos ahora también están bajándose de un poco de ese altivismo, esa élite del arte, para traerlo al mundo real. Y creo que es emocionante lo que puede salir de ahí, de esas combinaciones de instituciones tan marcadas y que, bueno, los estudiantes ya desde la investigación ya se vienen las nuevas tendencias, es eso, la mezcla de todo y la pérdida de disciplinas y tal. Y entonces yo creo que las empresas van a jugar un papel también muy importante ahí. Claro, eso sería bonito porque es verdad, no sé si es un tópico o es realidad, yo lo he visto en algunos casos, pero no sé hasta qué punto, no sabría decir, pero esa parte de que negocio, o sea, el punto de vista de lo artístico unido a la parte de negocio podría en realidad estar más unido, porque parece que, por un lado, si tú estás vinculado a negocio, no puedes incorporar aspectos artísticos. Bueno, ya digo que quizás sea un tópico, pero vamos, yo lo he visto en algún caso. Y del mismo modo, parece que si tú eres un artista, no puedes estar abierto a que también haya una monetización de todo eso o también eso pueda tener una parte de negocio, ¿no? Eso quizás sería interesante, que también aprovecho para decirte, Esther, que estamos viendo la posibilidad de incorporar ya como más mesas redondas aquí a través de este formato probablemente, ¿no? También para invitarte, que seguro que habrá oportunidad de juntarnos con varias personas y quizás sería interesante también traer a una persona del mundo del arte para que comentase esta parte de, oye, si hay herramientas además que efectivamente están en el design thinking, bueno, herramientas y también procesos en cierto modo, ¿no? De investigación que tú has estado haciendo, ¿cómo lo ves, cómo lo vives? O si tú comentas, por ejemplo, Esther, lo de no se ha dado tanto como se podía haber dado, no se ha trasladado ese conocimiento tanto, a lo mejor por qué razones, ¿no? Y eso me parece interesante. Esther, como también andamos, que yo también tengo esa sensación de que podríamos hablar un montón, pero vamos, esta parte ya te digo de formatos de más personas, estás invitadísima y seguro que lo hacemos pronto. Me parece una ideón, la verdad, sí. Creo que nos podemos nutrir todos de todos ahí muchísimo. Pues iremos viendo también, dependerá de las temáticas, ¿no? Pero si nos apetece que ya, pues eso, a lo mejor seáis 4 invitadas, 4 invitados, no sé cómo hacerlo, pero lo haremos. Y como te digo también antes, que es que esto pasa muy rápido, Esther, me gustaría, sobre todo por todo lo que tú ahí puedes aportar de conocimiento, para las personas de la comunidad que nos están escuchando, algunos tips quizás para rápidamente a lo mejor conectar con la parte visual que tenemos cada uno de nosotros, de nosotras, qué ejercicios rápidos, ¿no? Podrías, podrías ahí aportar y luego también si quieres, en relación a la creatividad, a lo mejor otros tips, ¿no? Es un poco como, bueno, pues os cuento, si queréis desarrollar un poco lo visual, a lo mejor estas claves os van a ir muy bien, o si queréis también ejercitar ese músculo de la creatividad, ¿qué es lo que tú también ves que serían unas buenas prácticas para empezar a hacerlo? Bueno, yo creo que en las empresas ya lo están haciendo de, por ejemplo, cambiar los espacios, el espacio en el que estás, pues igual que el artista, yo creo que en una oficina no podría crear lo que crea, pues en las oficinas, pues sí, se está haciendo espacios más abiertos, los colores, la luz que entra, todo esto influye muchísimo. eh, pero creo que se podría hacer más. Creo que tendríamos que salir más de las cuatro paredes, disfrutar más esa conexión del hombre con la naturaleza, por ejemplo. Eh, Luego también es muy importante no tener vergüenza, que si a ti te apetece trabajar tumbado o de esta forma o con ruido o sin ruido o tal, pues que cada uno tendría que crearse más su propio espacio donde se siente cómodo, porque sentirse cómodo es muy importante al final cuando estás dibujando estás enseñando un poquito de tu alma o de cómo ves tú el mundo y con las palabras nos parece como más normal porque lo hacemos todo el rato, pero con los dibujos parece que nos estamos destapando más o con las visualizaciones en general, ¿no? Crear un mapa mental te está destapando muchísimo, ¿no? De cómo ves tú la perspectiva. Y creo que de hecho por eso a las empresas le gusta tanto cada vez más meter a los diseñadores en las partes más de ejecutiva o de estrategia o de tal, porque visualizamos muy bien y muy rápido todo esto que ellos a lo mejor necesitarían documentos largos o los PowerPoints que le encantan y tal. Y,
Pues yo creo que ahí podemos hacer una gran labor, hasta el punto de, yo es que estoy fascinada también con cómo diseñadores se crean sus propias empresas, con ya no solo la parte de dibujar, porque ser creativo, o sea, Airbnb nació simplemente de resolver un problema y con una... Es como, nos encanta poner este ejemplo porque Total. ilustra muy bien el proceso, ¿no? Que estamos intentando aplicar de cómo sale una idea. Y la idea sale, pues eso, de la inventiva, de resolver el problema de una forma que no lo ha hecho alguien antes y Ujú. dejarse un poco de estereotipos, ¿no? De la gente va a dormir en la habitación de otra persona que no es un hotel, que no tiene la sábana lavada en una lavandería oficial, no sé qué, pues mira qué triunfada ha pegado, ¿no? O unos alumnos míos que están haciendo Mi Resi ahora, una startup que se llama Mi Resi, pues es el Airbnb de las personas que necesitan ir a una residencia de la tercera edad. Y por qué no tener una página donde tú ves pues, ciertos parámetros que son importantes. Pues esta está especializada en que si tienes problemas mentales, la otra tiene más facilidades de no sé qué. Y entonces, este tipo de... Yo quiero sentirme orgullosa de cómo personas, mis alumnos, que estaban muy centrados en la parte de cómo vamos a hacer, cómo vamos a ganar dinero, centrándose en cómo vamos a solucionar este problema que además crea un impacto social increíble y que me voy a sentir muy orgulloso de llevar esto a cabo, pues lo llevan adelante y triunfan y tienen inversores, ya están funcionando perfectamente Qué y bien. la verdad es que Enhorabuena, enhorabuena. Aprovecho para decirles también a ellos desde aquí. sí, Qué sí, la bueno. verdad es que son muy cracks. Y nada, y también me gustaría, desde esta parte más artística y el negocio, no sé qué, que nos estamos de repente yendo por aquí, que me encanta, que la gente habla mucho de sostenibilidad y transformaciones, transformación digital, transformación sostenible con el medio ambiente o con de la igualdad y diversidad y no sé qué de la sociedad, ¿no? Pero también hay como partes más poéticas que se pueden llegar a hacer con una empresa, ¿no? Porque es que los humanos no, o sea, el capitalismo nos ha metido un poquito en el rollo de tu compra y serás feliz teniendo todo lo que necesitas, pero también necesitamos una parte de expresión de nosotros mismos, ¿no? Y yo tuve la suerte de trabajar con The Impossible Project, que luego se convirtieron en Polaroid, allí en Berlín. Y esta empresa lo que hizo es, bueno, la empresa, hubo un primer genio loco que compró la última factory, ay, la última fábrica Ujú. donde se creaban las fotografías de Polaroid, porque Polaroid ya había dicho, mira, este formato ya no vende, es muy caro, ahora lo digital, Fíjate. ¿no? Y entonces, pues eso, que te guías por el análisis del mercado que has hecho, pero te estás perdiendo un formato que ha utilizado Andy Warhol y se ha hecho un icono del pop o de una generación y que todavía mucha gente tiene esas cámaras en su casa y ese rollo de sacar una foto analógica, esa poesía que hay en la fotografía analógica, pues sigue siendo muy importante también para la sociedad. Entonces, también tendría que haber una transformación de cultural, ¿no? También hay cosas que nos llenan, que no es comer, dormir, irte de vacaciones y todo esto, ¿no? Y entonces quería dejarte como ese ejemplo de pues sacar también partes más espirituales o poéticas de los seres humanos que a las empresas se nos olvida a veces un poco, ¿no? Que son importantes. Bueno, es interesante y también te diría yo aquí, y ya sí que nos vamos a tener que meter, Esther, si quieres, con alguna clave más, que me gustaría, pero por tiempo, ya te digo que retomaremos seguro. Em, También que viniendo como vengo yo, empecé mi carrera en publicidad y en la propia comunicación, que también esto tiene mucha lógica, ¿no? Se apela mucho a las emociones. Entonces, toda esta parte que tú ahora comentas de lo que tiene que ver con la espiritualidad o más la lírica, la poética, yo creo que en realidad hay empresas que también, aunque sea solo a través de la publicidad, ya han apelado a esto. Por ejemplo, Ujú. nosotros siempre se nos ponía mucho el ejemplo de Harley Davidson, ¿no? Al final, Harley Davidson es un tono, también apela a la libertad, también apela a unas cuestiones muy humanas de un determinado grupo de personas y así también se construyen relatos y el relato, pues de nuevo, lo puedes enfocar de muchas maneras, pero también el relato al final está recogiendo esas partes o puede recoger esas partes de las que tú hablas, ¿no? Y bueno, luego hay otras empresas que yo creo que también aquí hay una parte de diseño, Esther, que ya existe, pero que puede existir más, que es que dentro de la propia experiencia no solo está lo que tiene que ver con la vivencia en sí de ese momento, ¿no?
sino es todo lo que rodea dentro de la experiencia o el aura que tú das a una experiencia, que también es diseñable y que en algunos casos claramente pues está también vinculado a aspectos según la marca más espiritual o de emociones. Y bueno, pues ahí yo creo que también iremos viendo un trabajo, ¿no? Si hablamos, como estamos hablando, de Life Center Design, de Society Design, de toda esta parte en la que al final todos estamos cada vez más involucrados, más involucradas y necesitamos conectar con lo que nos están contando, sean las personas. Me ha parecido también un ejemplo chulo, ¿no? A mí me gusta cuando bajamos también y nos vamos al día a día y después es verdad, estamos teniendo una conversación, fluye, pero hay personas con las que no pasa nada, la conversación no fluye. Del mismo modo, hay cosas que te resuenan de una empresa como usuario, hay cosas que no. O tienes más ganas de generar una conversación con unas empresas, con unas entidades o no, ¿no? Pero bueno, también creo que es algo que se ve, el storytelling forma parte también del proceso de diseño en cierto modo, cómo se comparte. Y bueno, iremos viendo también todo esto que tú comentas, ¿no? Pero yo creo que existe, yo creo que ¿No lo has existe entendido? Sí, para mí, o sea, según lo que, como lo has contado ahora, me encanta el ejemplo que has sacado. O sea, que me gustaría añadir solo la palabra propósito. O sea, total, están hablando ahora mucho de esto y no total. es solamente cómo vendes el producto, sino si tú de verdad tienes el propósito de crear ese valor más cultural o esa transformación del tipo que quieras hacerla, se va a ver en tu producto, se va a ver en el tipo de publicidad que haces. Yo me acuerdo también cuando has comentado lo de Harley Davidson, me ha venido el de Patagonia, que cerraba el Total. Cyber Monday o el Black Friday, lo cerraba porque decía vete al campo, ¿no? Y ellos venden, vete al campo a practicar deporte y ellos venden justo ese material que necesitas para cuando te vas al campo. O sea, está siendo una estrategia de venta, pero que es totalmente conectada al propósito que tiene la empresa, ¿no? Y entonces, ya, pues es muy bonito cuando todo encaja, ¿verdad? Sí, forma parte del diseño, efectivamente, y más bonito también es cuando tú estás alineada con ese propósito de esa organización, de esa empresa, esa entidad, y mucho mejor aún, que yo creo que también es un poco lo que hemos estado hablando, cuando digamos que va a generar un impacto positivo para el mundo, que además ese producto, ese servicio, ese propósito de la propia empresa no responde solo a una cuestión puramente económica, ¿no? Que a ver, que también tiene sentido, que aquí estamos lógicamente trabajando para ganar dinero, ¿no? Pero también Claro. observa, mira hacia otros lugares que es un propósito mayor de, bueno, pues que estamos todos en el mundo y todas en el mundo y busquemos esa parte de sostenibilidad que afortunadamente, tanto porque el mundo nos empuja hacia ahí, como por la búsqueda también, yo creo que cada vez más empresas de esa parte, pues que también existe ese como macro propósito, ¿no? Pero De, esto, no sé si te, perdona que te interrumpa, pero no sé si te ha pasado de oír a muchos diseñadores o trabajadores en general que cada vez más se quieren dedicar bueno, al sector social, ¿no? Como es mi caso totalmente, pero eh, no hace falta que todos nos dediquemos al sector social, ¿no? Si las empresas cada vez tienen los propósitos más claros y son unos propósitos así muy apetecibles, digamos, pues van a atraer a ese talento al mejor talento, digamos, ¿no? Y entonces ese talento, si luego encima ve que su propósito personal se identifica con el de la empresa, pues va a retener ese talento. Y empresas que retienen talento, pues está demostrado que son luego las que triunfan de verdad, ¿no? Entonces ya no es cuestión de, es que no quiero ganar, es que es ganar dinero de otra, o sea, es construirte algo que como más, con más durabilidad, con más conocimiento de causa de lo que estás haciendo, ¿no? Como empresa, como comunidad, como cultura y tal. Entonces, no es una competición entre las empresas que hacen algo bueno y las que hacen algo malo, totalmente. porque no hay buenos y malos al 100%, además, pero es como el invertir tiempo en de verdad ver quién eres, en ser innovador con tu propósito, en intentar transformar el mundo, cambiarlo a ese mundo que todos vemos que puede y que no estamos alcanzando de momento, pero que podría pasar, pues te va a hacer los cimientos más fuertes, ¿no? Entonces, la escalabilidad, todo esto luego se ve reflejado. Y más en un mundo como en el que estamos ahora, en el que todo es tan fluido y es muy fácil ver realmente, por un lado, qué empresa te está solucionando un problema de forma real y luego además ver cómo su impacto dentro del mundo en el que vivimos es de una u otra forma, ¿no?
Bueno, Esther, un placer tenerte aquí. Por el momento, vamos a ir cerrando al menos con este programa de esta edición que saldrá en abril, pero vamos, muy invitada estás a ese tipo también de programas que queremos empezar a hacer con distintos invitados, mesas redondas. Y bueno, pues antes de despedirnos, vuelvo a agradecerte, como te decía, también quizás si te apetece comentar algo más, recoger de todo lo que hemos dicho, pues ya te decía, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de buena práctica que quieras compartir para empresas, para estudiantes, ¿no? Que también nos escuchan personas jóvenes, para todo tipo de personas que están en nuestra comunidad. Si quieres compartir un mensaje final, creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes, pero adelante y con esto cerramos. Vale, bueno, muchísimas gracias por tu interés en lo que hago y en el libro y en todo. Y bueno, a lo mejor, más que ahora, como ya no nos queda tiempo, más que subir unas prácticas o tal, pues os recomendaría que tanto seáis principiantes como si ya lleváis varios años en el mercado creo que el libro os va a gustar. A mí me han llegado comentarios, tanto yo se lo he enviado a 20 personas influyentes, entre ellas tú, Saúl, para que me dierais vuestro feedback, que ha sido pues un aprendizaje. O sea, yo me apunto todo para la siguiente edición o para seguir la investigación, pero también hay gente que está empezando que me ha escrito a través de redes sociales, que esto es lo que más me gusta de todo, diciendo por fin alguien pone en un libro pues bien resumido y como con una vista de pájaro de todas estas metodologías que a veces son un poco liosas, por qué nacen, cuál vino antes y después, por qué se utiliza esto, ¿no? Y creo que para principiantes os viene bien también como guía. Pero como ya digo, el libro acaba con esa visión también de futuro de hacia dónde va que ya no es UX, ya no es User Center, ahora es Life Center, y que también enriquece a las personas que os interese pensar un poquito más en especular hacia dónde va todo esto. Así que nada, os invito a comprar el libro. También hay una web que, o sea, se vende en FNAC, en Casa del Libro, en todo esto, por si lo queréis pedir online, pero también me gusta mucho una web que se llama Todos mis libros y que puedes ver en qué librerías locales lo están vendiendo en ese momento para que vayas pues a la tienda del barrio mejor, ¿no? Sigamos con esas buenas prácticas. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias, Saúl. Un placer, Esther, lo pondremos en la Y a todos. descripción. Todo esto último que has comentado para que lo puedan ver los oyentes. Y nada, como te decía, un placer. Aprovecho para decir también que efectivamente el libro vale la pena. Hemos comentado, a mí me ha gustado mucho también, te agradecí en su momento, Esther, que me lo hicieras llegar. También lo recomiendo y destaco también esa parte de, en un lenguaje sencillo, fácil de comprender, que también es un poco lo que intentamos nosotros aquí en la innovación en el centro, que haya conceptos que todo el mundo pueda entenderlos y así hacer ver cómo la innovación es algo súper importante y complejo de desarrollar en cierto modo, pero también fácil de entender. Así que, bueno, cuando hablo de complejo hablo sobre todo de muy rico, ¿no? De que se Mm. puede abordar desde muchos lugares y me gusta mucho, Esther, cómo tú lo haces de forma accesible y cómo esa parte del Life Centered Design también la pones ahí de relieve como, bueno, algo que hemos estado comentando. Al final ya ni siquiera es una cuestión de usuarios, ¿no? O sea, lo es, pero más allá de eso también se puede mirar con unas miras mayores, ¿no? Y ver que al final esto pues influye en nuestras vidas. Así que un placer, Esther. Seguimos hablando y Igualmente. por aquí verás el programa pronto emitido. Un abrazo fuerte. Deseando volver igualmente. Hasta luego. Adiós.